Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irene Barrasa y vengo de Askunde, un centro de psicología y psiquiatría que ofrece por un lado tratamiento tanto individual como grupal y luego por otro lado tiene el área de prevención en el que nos dedicamos pues, mediante talleres y ponencias de este tipo a prevenir distintas problemáticas que pueden darse en esta sociedad. Esta charla, esta ponencia se enmarca dentro del programa Gurasoak Martxan del Ayuntamiento de Eibar. Sería la segunda charla y la siguiente será el martes que viene. Será en euskera, jazarpenaren aurrean zelan erantzuten duten familiak eta justiziak. Y la última será el 11 de noviembre, el miércoles, sobre las adicciones sin sustancia, adicciones comportamentales, tanto a las redes sociales como a los juegos de apuestas, por ejemplo. Y bien, hoy empezamos con adecuarse a la situación actual como madres y padres. Vais a poder ir realizando vuestras preguntas mediante el chat, lo que pasa es que yo voy a realizar la charla y luego al final, cuando acabe, me pondré a leer las preguntas y a contestarlas. Bien, los niños y niñas están sufriendo una serie de efectos emocionales y comportamentales en relación al COVID y al confinamiento, ¿no? Estos efectos son diferentes en los niños y las niñas y esta diferencia va en función tanto a su edad como a su personalidad y sobre todo a lo que perciben en el entorno, especialmente a lo que perciben en los padres y madres, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que muchas veces los menores manifiestan sus emociones a partir del comportamiento. No siempre hablan directamente sobre cómo se sienten, ¿no? Y bueno, entre las emociones y comportamientos que nos podemos encontrar tenemos la irritabilidad, que puede ser debido al aburrimiento, a la ansiedad o incluso a la tristeza, ¿no? Y al final esta irritabilidad puede expresarse a partir de rabietas intensas o explosiones de mal humor, ¿no? En función de la edad. Probablemente las rabietas intensas se den más en niños más pequeños y las explosiones de mal humor pueden darse más en adolescentes, por ejemplo, ¿no? Lo importante en esta situación sería mantener la calma e intentar entender qué es lo que se está buscando con esa rabieta y hacerles ver que simplemente hay que encontrar la mejor manera de poder expresarla de forma que no haga daño a las personas con las que convive y al resto de personas en general, ¿no? También nos encontramos con rabia y enfado, que suele suceder cuando esta irritabilidad se intensifica y tenemos situaciones de tensión o incertidumbre, ¿no? Como está sucediendo actualmente. Pueden darse situaciones de explosiones intensas de mal humor o incluso conductas agresivas, ¿no? En este caso también sería fundamental mantener la calma y hacer ver que entendemos que puedan sentir esa rabia y ese enfado, pero preguntarnos para qué están realizando o bien ese acto de agresividad o bien esa expresión de mal humor, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual tienen que expresarlo de esa forma y qué es lo que pretenden? Para intentar reconducirlo de otra manera, ¿no? La intranquilidad y el nerviosismo también son muy habituales en este tipo de situaciones y de hecho pueden expresarse pues, tanto con rabietas como con llantos excesivos o incluso dificultades para poder dormir o pesadillas, ¿no? O el sueño ligero, por ejemplo. Pueden incluso estar más retadores de lo habitual o mostrarse desobedientes, pero es al final una forma de mostrar que no son capaces de gestionar toda esta información que están recibiendo desde su entorno, ¿no? Además, es habitual que se muestren más mimosos de lo habitual, ¿no? Y que de repente pues, tengan comportamientos que parecía que habían superado, como puede ser pues, que vuelvan a solicitar el chupete o que te pidan más veces de lo habitual que los cargues en brazos, ¿no? Al final lo que están demostrando con este tipo de actos es la necesidad de protección.
Sí, también nos podemos encontrar con la tristeza, ¿no? La tristeza se puede expresar bien con silencios, cuando no nos cuentan, ¿no? Podemos estar viendo que hay una situación de tristeza debajo, o también, por ejemplo, con pocas ganas de jugar o pocas ganas de hacer aquellas cosas que antes le generaban placer y con las que disfrutaba, pero que ahora tienes menos ganas de hacer, ¿no? Y es una forma también de expresar ese temor que tienen. Ese miedo, ¿no?, que nos vamos a encontrar, que vamos a ver cómo interfiere en los hábitos que parecía que ya estaban bien adquiridos, ¿no?, como ese retroceso, ¿no? Podemos encontrarnos como en el sueño, por ejemplo, o incluso que se hagan pis en la cama, ¿no? Podemos encontrarnos con situaciones así. Lo importante es ser flexibles y tener en cuenta que la educación es un proceso a largo plazo, ¿vale? Y que es totalmente normal tener este tipo de retrocesos en una situación tan drástica como la que estamos viviendo actualmente. Ya que están sobreexpuestos a mucha información, ¿no? Es importante que sepamos, que les ayudemos a explorar qué es eso, qué les preocupa y hablar sobre ello con ellos, ¿no? Además, bueno, es habitual que tengan, puede ser, ¿no?, que tengan excesiva preocupación por la salud de sus padres y hermanos o madres o familiares y amigos, ¿no? Es algo normal y tenemos que asumir que en parte esto sucederá, pero se trata de ofrecerles toda la seguridad que podamos, también sin mentirles, ¿vale? No se trata de decirles que no está pasando nada, sino simplemente darles mayor seguridad. El aburrimiento también va a estar presente, ya que, bueno, los menores estaban acostumbrados a una vida muy frenética, con mucha actividad social, con muchas actividades de todo tipo, que ahora bien se han podido ver interrumpidas totalmente en el caso de la gente que tiene que ser, ha tenido que estar confinada de nuevo, o bien, bueno, debido a las nuevas limitaciones con las que nos encontramos, se han visto reducidas, ¿no? Y en realidad este aburrimiento no tiene nada de negativo. De hecho, tenemos que aprender a aburrirnos, porque precisamente este aburrimiento es el que nos permite desarrollar esa creatividad y ese imaginario que, cuando tienes todo el tiempo ocupado con actividades, con muchísimos estímulos a tu alcance, ese imaginario y esa creatividad se va reduciendo, ¿no? Entonces puede ser una oportunidad precisamente para esto. También podemos encontrarnos con que el menor no hable sobre lo que le está pasando, ¿no? El que no hable sobre lo que le está pasando no significa que no esté absorbiendo la información de su entorno, ¿sí? De hecho, probablemente no hable porque está absorbiendo demasiada información. Es fundamental preguntar a nuestros hijos primero con qué información cuentan, para poder luego complementar, ¿sí? Ahora, bueno, voy a explicaros una serie de pautas que podéis tener en cuenta como madres y padres a la hora de afrontar esta situación. Bueno, mostrar una actitud serena es fundamental porque nuestra actitud ellos la van a ver y se va a contagiar. Si nosotros estamos ansiosos, vamos a transmitir esa ansiedad a nuestros hijos e hijas. Por lo que es fundamental mostrarles esta tranquilidad, incluso en el caso de los bebés, que muchas veces erróneamente se piensa que no se enteran de nada, pero si la madre o el padre están intranquilos, ansiosos, el bebé probablemente también lo esté. Por otro lado, también es importante informarnos sobre los consejos de salud, ¿no?, y seguirlos con nuestros hijos e hijas, pero no se trata de transmitirlos con dramatismo ni miedo, sino con calma y tranquilidad. Por otro lado, para poder cuidar a nuestros hijos e hijas necesitamos cuidarnos a nosotros mismos. Y desgraciadamente muchos padres y madres, cuando tienen un hijo o una hija, dejan en el último punto de la lista el autocuidado, ¿no?
y a veces se considera como si fuese un lujo, cuando en realidad es un bien esencial, y para poder cuidar bien a nuestros hijos e hijas necesitamos estar bien cuidados nosotros, ¿no? El bienestar de los padres se traduce finalmente en el bienestar de los hijos. Es fundamental también explicarles de forma que puedan entender, ¿no? Sin mentiras. Podemos preguntarles, ¿no? Como comentaba antes, podemos preguntarles primero qué es lo que saben respecto al tema, para después ofrecer información que complemente lo que ya conocen. No es necesario ofrecer información dramática ni detalles, como por ejemplo cuántas personas han fallecido o que contarles historias sobre otras pandemias o otras epidemias que han sesgado a la población en otros momentos históricos, ¿no? No es necesario hablar sobre ese tipo de temas, por ejemplo. Eso sí, si están pidiendo una explicación concreta, no vamos a mentirles, ¿sí? Vamos a ser sinceros con ellos. Además, esto contribuye a poder establecer esta costumbre, ¿no? De hablar durante el día a día sobre lo que sienten, sobre lo que piensan y sobre sus temores. Además, es importante ayudarles a identificar, validar, expresar y gestionar sus emociones, ya que muchas veces no son conscientes ni de cómo identificarlas ni de cómo manejarlas, ¿no? Y para eso es fundamental escucharles sin juzgar. Además, es muy importante mostrarnos abiertos ante dudas y preguntas que puedan tener, que sí que es verdad que en un primer momento probablemente no nos las transmitan, debido a que, bueno, cuando toda esta información llega de golpe, cuesta poder asimilarla, ¿no? Entonces, inicialmente puede que no tengan muchas dudas, pero posteriormente esto va a suceder y es importante que ellos entiendan que estamos ahí para resolver cualquier tipo de duda y que si hay algo que no sabemos, porque los padres y las madres no lo saben todo, si hay algo que no saben, podrán buscarlo, incluso realizar esa búsqueda de forma conjunta, ¿no? Además, es muy importante reforzar los hábitos higiénicos, ¿no? Y ser ejemplo. Tenemos que mostrar cómo nosotros también nos cuidamos, ¿no? No tiene mucho sentido que les enseñemos a nuestros hijos que cada vez que llegan del colegio o cada vez que llegan de la calle tienen que limpiarse las manos si luego ven que nosotros al llegar a casa no lo hacemos, ¿no? Además, establecer este tipo de costumbres puede ser muy beneficioso para protegerlos de cualquier infección que pueda darse en el futuro, ¿no? Por lo que es beneficioso para ahora y para cualquier otro momento. Además, también es importante evitar la sobreinformación. No se trata de que no estemos informados, sino de que hay que limitar la cantidad de tiempo que estamos o bien leyendo o bien viendo o oyendo las noticias, ¿sí? Además, porque lo que va a generar eso va a ser una mayor ansiedad. Además, tenemos que tratar de evitar estas informaciones que están prácticamente dirigidas a generar pánico, ¿no? No tanto a dar una información objetiva, sino a generar este pánico social. También podemos darnos un descanso de las redes sociales si vemos que hay demasiada información de este tipo que nos genera ansiedad, o simplemente quizás centrarnos pues igual en cuentas que nos permitan desconectar, ¿no? Pues yo qué sé, sobre arte o sobre cualquier otro tema que nos permitan pensar en otra cosa que no sea el coronavirus y la situación actual. Por otro lado, y relacionado con esto también, es fundamental desconfiar de la información poco fiable, ¿no? En todas las crisis proliferan muchísimo los mensajes alarmistas que son muy poco fiables, ¿no? Entonces, es fundamental también transmitir a nuestros hijos e hijas esta misma recomendación y que ellos y ellas mismas sean conscientes de que no toda la información que reciben es igual de válida, igual de fiable, ¿no? Y lo recomendable sería recurrir a fuentes oficiales o fuentes sanitarias oficiales, ¿no? Además, es importante que averiguar qué están oyendo nuestros hijos, porque si no sabemos lo que están escuchando y simplemente les damos nuestra información, lo que pueden hacer es complementar la información que nosotros les damos con la información que ya manejan.
Entonces, si esa información está repleta de bulos, va a ser bastante lioso para ellos. Por lo que es importante conocer qué información manejan. Además, es fundamental escucharles, ¿no? Tienen muchas cosas que decirnos y no debemos ignorarlos, debemos escuchar atentamente lo que tengan que decirnos. Además de, evidentemente, mostrar un apoyo y un cariño incondicional que es fundamental en estos tiempos de incertidumbre, ¿no? Y favorecer un clima agradable en el hogar. Cuando hablamos de autocuidado en madres y padres nos referimos a la necesidad absoluta de permitirnos un descanso, ¿vale? Sabemos que ahora mismo entre el trabajo, la crianza y las labores del hogar muchos padres y madres están realizando absolutos malabarismos para poder gestionar toda esta situación. Entonces es fundamental que seáis amables con vosotras y vosotros mismos y que daros cuenta que permitiros este descanso os va a generar esa calma que necesitáis para poder realizar vuestra labor parental, ¿no? De forma más adecuada. Además, durante el confinamiento, gran parte del tiempo personal, ¿no? Que estaba dentro de nuestras rutinas, pues el camino al trabajo, o el tiempo que salías a hacer la compra, o el tiempo para socializar con tus amigos, ha desaparecido, ¿no? En los tiempos de confinamiento no estaba disponible, entonces tenemos que forzarnos a crear espacios para descansar de otra forma, ¿no? Pues bien puede ser dando un paseo, si estás confinado no puedes, pero leyendo un libro, dándote una ducha, escuchando música o simplemente descansar cuando los niños se acuestan, ¿no? Además es fundamental priorizar las opciones saludables. Al final, el estrés adicional, ¿no? que conlleva toda esta situación y la falta de estructura, lo que puede facilitar es que caigamos, ¿no? en la tendencia pues, a dormir poco, a comer mal, a hacer poco ejercicio, ¿no? Y hábitos en general que son muy satisfactorios en el momento, pero que por lo general a largo plazo son bastante perjudiciales, ¿no? Entonces, se trata de tener una buena alimentación, unas buenas pautas de sueño. Que tengamos que dormir bien no significa que tengamos que estar todo el día dormidos también, que en el confinamiento ha pasado bastante esto. Mantener también pues ejercicio y actividad física, pero esto tampoco significa que tengamos que obcecarnos en mejorar nuestra forma física o de repente exigirnos una cantidad de cosas increíbles por el hecho de que estemos confinados o porque tengamos más limitaciones de las que solíamos tener en nuestra vida pre-COVID, ¿no? Entonces se trata de ser considerado con uno mismo y ser consciente de que, bueno, de cómo nos estamos tratando nosotros mismos y de cómo estamos tratando a nuestro cuerpo. Además es fundamental conectar con las personas con las cosas que disfrutes, ¿no? Al final sí que es verdad que con todo este frenetismo hay muchas veces que hemos dejado nuestras actividades las actividades que nos generan más placer de lado, y a veces el confinamiento nos permite eso, ¿no? Nos permite darle tiempo a aquellas cosas en las que en nuestro día a día no teníamos tiempo. Aunque sí que es verdad que si tenemos hijos e hijas es poco realista pensar que vamos a poder realizar todo tipo de actividades por nosotros mismos, ¿no? De hecho, probablemente tengamos que realizar estas actividades junto con nuestros hijos e hijas. Pues, por ejemplo, podemos hornear un bizcocho o podemos realizar algún tipo de manualidades, que esas actividades las podemos realizar con ellos y con ellas, y también son actividades que nos pueden generar placer y bienestar. Además, es importante trabajar la atención plena, dejar de pensar en ese pasado y dejar de arrepentirte de lo que hiciste o no hiciste, dejar de pensar en ese futuro y obsesionarte con lo que tienes que hacer y empezar a centrarnos en el aquí y en el ahora, ¿no? En cómo estamos ahora mismo, qué estoy haciendo ahora mismo y disfrutar y centrarte en eso, ¿no? Además de que sería ideal que pudiéramos dedicarnos unos minutos al día, ¿no? Que los padres y madres pudieran dedicarse unos minutos al día para bien respirar, realizar respiraciones, meditación, ejercicios de relajación, lo que a cada uno o cada una le funcione, ¿no? Es muy importante también permanecer contactados con las redes de apoyo, porque por un lado
nos dan un gran apoyo, y por otro lado son fundamentales las redes de apoyo a la hora de establecer un buen estado de ánimo, ¿no? de regular el estado de ánimo, y además de que eso nos mantiene conectados y conectadas, que es muy importante. Además es fundamental establecer límites. Cuando me refiero a establecer límites, ahora mismo no me refiero a los límites que tenemos que establecer con los hijos e hijas, que hablaré de ellos más adelante también. Me refiero más a los límites con las personas de nuestro entorno que nos transmiten mensajes de pánico, mensajes alarmistas que no nos ayudan y que nos generan bastante ansiedad, ¿no? Entonces, no pasa absolutamente nada por decirles a esas personas, mira, ahora mismo necesito distanciarme porque no estoy en un momento en el que pueda gestionar esto ahora mismo, así que me voy a distanciar por un tiempo. Eso no significa que cuando esté mejor podamos volver a retomar la relación, ¿no? Pero me refiero, pues eso, a grupos de repente de WhatsApp en los que están venga a mandar mensajes catastrofistas, ¿no? Además es importante también reconocer lo que estamos sintiendo y aceptarlo, ¿no? Ya que, bueno, es evidente que muchos padres y madres se van a sentir tristes, frustrados o incluso rabiosos, ¿no? Pero es importante poder reconocerlo y poder aceptarlo en vez de combatirlo, ¿no? Que es la tendencia habitual, de modo que podamos liberarnos de ello para poder seguir adelante. ¿Cómo podemos hablar del COVID con nuestros hijos e hijas, ¿no? ¿Cómo podemos transmitirles esta información? Bueno, pues hacer preguntas abiertas es fundamental, ¿vale? Porque si las hacemos demasiado específicas, básicamente estamos dirigiendo la respuesta, ¿no? Entonces tenemos que averiguar primero cuántos saben y dejar que lleven la iniciativa en esta conversación. Podrían ayudar, por ejemplo, los dibujos, las historias o otro tipo de juegos, ¿no? A que nos cuenten exactamente qué es lo que saben sobre el COVID. Además, es importante no restar importancia a sus preocupaciones o a sus miedos, sino hacerles ver que entendemos que se sientan así, y que estamos ahí para escucharles siempre que lo necesiten, y es un momento que les dedicamos a ellos, ¿no? Cuando hablo de que es un momento que les dedicamos a ellos, me refiero también que es muy difícil que tengamos la atención plena si, por ejemplo, tenemos el móvil delante cuando estamos hablando con ellos, porque si ese móvil de repente se ilumina, nuestro gesto automático va a ser mirar el móvil, aunque luego nuestra respuesta siguiente vaya a ser dejarlo de lado para mirar a nuestros hijos e hijas y seguir escuchando lo que tienen que decirnos. El simple hecho de tenerlo ahí ya va a hacer que nos desconcentremos, ¿sí? Entonces es importante dejar el móvil a un lado, guardarlo cuando queramos tener estas conversaciones profundas con nuestros hijos e hijas. Además, es importante ofrecerles información objetiva, ¿sí? Y resolver sus dudas de forma clara. No vamos o sea, por un lado tenemos, los niños tienen derecho a conocer información objetiva, pero por otro lado también tenemos, o los padres tienen la obligación, ¿no? de proteger a sus hijos. Por lo que, como decía antes, no vamos a dar detalles innecesarios. Es importante también ser realista y permitirnos cometer errores, ¿vale? El perfeccionismo no casa con el coronavirus. No podemos pretender ser totalmente perfectos, ya que no hay ningún libro de instrucciones para una situación así. Y además vamos a cometer errores, pero de los que podemos aprender. Entonces no vamos a fustigarnos y a marcar objetivos inalcanzables o muy complicados o muy a largo plazo, ¿no? Vamos a centrarnos en los objetivos alcanzables a corto plazo, que incluso si no los realizamos no pasa absolutamente nada. Nos podemos perdonar a nosotros mismos y comprender la situación por la que estamos pasando. En este momento el autoperdón y la autocompasión son fundamentales. Igual que
habíamos dicho que era importante trabajar la atención plena con los hijos e hijas. Es fundamental que vosotros, como padres y madres, también practiquéis la atención plena, ¿no? Además, tenemos que utilizar un lenguaje adaptado, ¿no? Un lenguaje que los hijos e hijas puedan entender, ¿sí? Adaptado a su desarrollo emocional y cognitivo. Evidentemente, no todos los niños tienen el mismo grado de entendimiento, ni siquiera en la misma edad, ¿no? Y por eso es importante que vayamos viendo y analizando cuáles son las respuestas que ellos dan, bien con el tono de voz, bien con las expresiones faciales, bien con la posición corporal, ¿no? Cuáles son los indicadores que nos están dando, si quizás está sintiéndose quizás demasiado ansioso o no, ¿no? Y bueno, es importante también que ofrezcamos esa calma y seguridad de la que hablaba antes, ya que somos su mayor fuente, bueno, los padres y madres son su mayor fuente de seguridad, ¿no? Entonces, a veces cuando reciben tanta información en las noticias, ¿no?, pueden pensar que esa crisis sanitaria que está sucediendo es exactamente lo que está sucediendo en su vida diaria, ¿no? O en su propia casa, y probablemente no sea tan exagerado, ¿no? O sea, no es exactamente lo que pasa en las noticias lo que ellos están viviendo en el hogar, pero pueden pensar que es así, ¿no? Entonces se trata de poder hacerles ver que no. Y además decirles que si, por ejemplo, hay un brote en su zona, ¿no?, pues recordarles que es improbable que se contagien, a pesar de que evidentemente tienen que seguir todas las normas de seguridad, ¿no?, de distanciamiento social, de uso de mascarilla y demás, pero que precisamente si hay un brote, bueno, pues la mayoría de personas, que hay muchas personas que están para ayudar y protegernos, ¿no?, como los sanitarios. Y también les diremos evidentemente que si se sienten mal y quizás contraen el coronavirus, bueno, tendrán que estar en casa o en el hospital si es preciso, y que eso es fundamental para proteger a sus amigos también, a sí mismo y a sus amigos, ¿no? Y que es normal, les haremos ver que es normal que estén aburridos, que es normal que sientan frustración, pero que es lo que hay que hacer para que todo el mundo esté a salvo, ¿no? Además, eso, les enseñaremos pautas de autoprotección, como el lavado de manos, el uso de mascarillas o el distanciamiento social. Todo esto sin generar ninguna alarma ni estimular los miedos, pero tampoco ignorar los miedos que ellos puedan tener o las dudas que puedan tener, ¿no? Se trata de recordarles que vamos a estar ahí para cualquier duda que puedan tener, y que los profesores también están para eso, ¿no? Están para atenderles en el momento en el que lo necesiten. ¿Cómo podemos ayudarles a identificar estas emociones, ¿no? Muchas veces los niños no saben transmitir, ¿no?, cómo se sienten, no saben muchas veces siquiera identificarlo, ¿no? Y les cuesta organizar sus pensamientos, y hay veces que sienten o que piensan que lo que ellos sienten es lo que el resto del mundo siente, ¿no? Entonces no ven la necesidad de contarlo, o incluso hay veces que no lo hacen por vergüenza, ¿no? Pero por eso es importante que les demos un espacio de confianza y que ellos sientan que el hogar es un espacio en el que se puede hablar sin ningún tipo de miedo sobre los sentimientos que tiene cada persona de la familia, y que es un espacio de seguridad y acogida para ello, ¿no? Y bueno, podemos preguntarles cómo se sienten, ¿no? Para ello podemos utilizar recursos como los dibujos, como que, por ejemplo, dibujen una carita, o por ejemplo podemos también utilizar una tabla con los distintos sentimientos, porque muchas veces nos encontramos con que no conocen los nombres de los sentimientos, ¿no? Bueno, esto no solo sucede con los niños y niñas, sino también con los adultos, pero por ejemplo en los talleres que suelo dar en los colegios y cuando trabajamos la identificación de las emociones, nos encontramos con que muchas veces los niños
cuando les preguntan cómo estás, responden bien o mal, porque no conocen muchos nombres de emociones, ¿no? Evidentemente conocen las 6 emociones básicas, ¿no? La tristeza, la rabia, el miedo, el enfado, el asco, ¿no? Esas emociones las conocen, pero no suelen manejar este tipo de vocabulario, por lo que es importante tener recursos, que luego voy a hablaros de algunos recursos, que nos pueden ayudar a que puedan identificar estas emociones, ¿no? Además, bueno, las preguntas, se trata, cuando les preguntamos cómo se sienten, estaría bien que les hagamos preguntas abiertas, pero quizás un poquito específicas, porque si no nos podemos encontrar frente al temido estoy bien, ¿no? Entonces, igual podemos utilizar pues, preguntas del tipo ¿qué es lo más difícil que has hecho hoy? O ¿qué es lo mejor que te ha sucedido hoy? O ese tipo de preguntas, ¿no? Que siendo preguntas abiertas son un poco específicas y nos dan quizás más información. Además podemos enseñarles que pueden sentirse más relajados y relajadas con algunos juegos, ¿no? Haciendo uso de algunos juegos que podemos encontrar, diversos juegos y vídeos en internet. Siempre es recomendable que, a pesar de que provengan de fuentes oficiales, los veáis vosotros primero, ¿vale? Los padres y madres, para poder aseguraros de que son idóneos para la situación que tenéis en ese momento. Es fundamental transmitirle que es absolutamente normal sentirse como se siente y que una forma de gestionar, por ejemplo, las emociones puede ser el uso de dibujos, ¿no? O también la meditación, el deporte, el baile, ¿no? Son diferentes formas de que los hijos e hijas puedan gestionar las emociones. Y es muy importante también, cuando intentamos trabajar las emociones con los hijos e hijas, que sepamos diferenciar, ¿no? Que sepáis diferenciar entre los temores de los padres y madres y los temores de los hijos, ¿sí? Bueno, además es importante escoger el momento adecuado para poder abordar este tema. No sería recomendable, por ejemplo, hablar sobre esto durante las últimas horas de la noche, ya que los niños ansiosos suelen estar más nerviosos durante esas horas. Tampoco sería recomendable hablar de esto a primera hora de la mañana, cuando todavía están medio groguis, ¿no? Quizá lo idóneo sería encontrar un momento tranquilo, a poder ser, evidentemente, que no sea después de haber tenido una discusión fuerte, quizás, ¿no? Un momento en el que la familia esté tranquila y pueda ayudarnos, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que hay muchas diferencias en este sentido y no depende tanto de la edad, ¿no? Porque podemos encontrarnos desde niños con 5 años que nos expresan perfectamente lo que sienten, a adolescentes a los cuales no podemos sacarle una respuesta de más de 2 palabras, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que quizás hay que presionar un poquito para poder conseguir pues, que analicen realmente cómo se sienten, ¿no? Porque al final, si podemos nombrar lo que sentimos, podemos domarlo, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarles a manejar la desilusión? Que es una emoción que va a estar muy presente, porque las desilusiones están siendo enormes. Al final no estamos preparados para este tipo de situaciones y tenemos que ser extremadamente compasivos, ¿sí? Las decepciones varían, puede ser, y varía también la capacidad de afrontamiento de estas decepciones, pero lo que no varía tanto son la forma, ¿no? o las maneras de poder manejar esta desilusión en función de las edades y demás, son las mismas. Escucharles y validar sus sentimientos resulta fundamental, ya que como madres y padres, pues a veces, ¿no? Es normal tener el impulso de querer solucionar los problemas de los hijos de forma inmediata, pero no se puede arreglar la realidad actual, no podemos interferir, arreglar la pandemia, pero lo que sí podemos
es escuchar y reconocer la frustración y la desilusión que puedan tener los hijos e hijas, ¿no? Y conocer qué es lo que más les decepciona. Es importante también que no juzguemos sus reacciones, ¿no? Porque puede parecer tonto que quizás esté muy desilusionado por algo que para ti es banal, como puede ser, no sé, perderse algún evento de tipo cumpleaños o algo así. Pero no, si ridiculizamos la intensidad de su emoción, por ejemplo, o la misma emoción, lo que estamos haciendo finalmente es aislarlos más. Entonces hay que tratar de evitar ese tipo de reacciones por nuestra parte, ¿vale? Por parte de los padres y madres. Además, centrarse precisamente en eso que le genera tanta desilusión, como puede ser ese cumpleaños, puede ser una forma de transmitir otro tipo de emociones, ¿no? Como puede ser el miedo o la tristeza. Además, bueno, pues eso, es importante enfatizar que les estamos escuchando, que les apoyamos y que a pesar de que no sabemos lo que va a pasar, bueno, pues estamos orgullosos, ¿no? O los padres están orgullosos de cómo están enfrentando todas estas desilusiones que vienen, que están viviendo en estos tiempos. Además, es importante ofrecerles una perspectiva, porque claro, los más pequeños no han vivido apenas desilusiones como para poder tener una perspectiva más amplia de la situación, ¿no? Y pueden pensar en blancos y negros, pueden pensar, esto no va a acabar nunca, no voy a dejar de usar mascarilla nunca, y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que validemos este miedo, ¿no? Y aceptemos que se sientan así, se trata de hacerles ver, ¿no? Con mensajes del tipo, pues entiendo que para ti pareciera como si esto no fuera a terminar nunca, pero en realidad y que esto es muy difícil para ti, pero terminará, ¿no? No sabemos cuándo, pero terminará. No se trata tampoco de dar ideas poco realistas y demás, pero ya que no sabemos, ¿no?, cuándo volveremos a la normalidad. Y bueno, también es importante buscar soluciones. Cuando me refiero a buscar soluciones me refiero a ser creativos. Pues igual no puede tener ese cumpleaños con 30 amigos con los que iba a celebrar en el Chiqui Park. Bueno, ya no sé ni si existe el Chiqui Park, pero ¿no? Ya no, quizás no puede tener este cumpleaños con el que había soñado durante meses, pero sí que podemos crear nuevas formas, ¿no? Y eso, intentar ser imaginativos y creativos. Y recordarles que no están solos, que mucha gente está sufriendo lo mismo. Sí que es verdad que ahora nos encontramos con niños que están confinados y sienten que están más solos porque quizás no toda su clase está confinada y solo ellos, entonces eso les hace sentir más solos, pero que es importante que entiendan que no son solo ellos, que por mucho que justo en su clase solo estén ellos, están habiendo, o sea, muchas personas se están teniendo que confinar, y además, aunque sus amigos no se tengan que confinar ahora, han pasado también por un confinamiento, ¿no? Entonces es importante promover que compartan esta desilusión, que hablen de esta desilusión con sus amigos, porque por un lado les permite crear una mayor perspectiva, ¿no?, y entender que su desilusión es compartida, y por otro lado también permite fortalecer estas amistades, ¿no?, estos vínculos que son importantes para ellos. También vamos a tratar de darles un sentido de control. Somos conscientes de que no podemos controlar la pandemia, pero sí podemos controlar cómo se ven nuestros días. Y sí podemos controlar, pues intentar hacerlos lo más fáciles de tolerar posibles, ¿no? Y para eso, pues lo idóneo sería que ellos y ellas planificasen cómo va a ser su día, ¿no? Qué actividades quieren realizar en su tiempo libre, qué proyectos pueden disfrutar, tomar parte, por ejemplo, en cuestiones como tareas del hogar, cuestiones como, por ejemplo, el diseño del calendario de comidas de casa, ¿no? Son cosas que de hecho les puede hacer ilusión y les da cierta sensación de control, ¿no?, que hace falta en estos momentos.
Y bueno, por último se trata de que confiemos, ¿no? Que confiemos también, que los padres confíen también en que sus hijos podrán superar y podrán gestionar esta desilusión. Y pues para eso podemos, por ejemplo, hacerles partícipes, ¿no? y hablarles de otras veces que como padres y madres, o bien antes de ser padres y madres, han experimentado este tipo de desilusiones y cómo los padres y madres han hecho frente a ello, ¿no? Y hacerles ver también, ¿no? Recordarles pues, las otras veces que han hecho frente ellos mismos a desilusiones, bien puede ser pues, porque han suspendido un examen, porque no les han cogido en un equipo de baloncesto o por lo que sea, ¿no? Y al final es importante que tengan en cuenta que todo esto que se está trabajando va a ser beneficioso porque de alguna forma está fortaleciendo esta inteligencia emocional, ¿no? Que es fundamental en todos los momentos vitales, ahora especialmente, pero en todos los momentos vitales. ¿Cómo podemos ayudarles a gestionar la ansiedad, ¿no? Muchas veces los padres, con intención de protegerles, bueno, pues tienden a sobreprotegerlos, ¿no? Y en realidad eso lo que hace es empeorar la situación. Por lo que no hay que tratar de eliminar la ansiedad, hay que ayudar a los hijos a controlarla, ¿no? Al final, con el tiempo, podrán manejar esa ansiedad e ir ahí disminuyendo. Por lo que es más importante centrarnos en cómo les podemos ayudar a tolerar esa ansiedad y a gestionar esa ansiedad, más que en intentar eliminar los estímulos que le generen esa ansiedad o intentar eliminar los estresores que le generen esa ansiedad. Porque en su vida, en su día a día, en su vida, a lo largo de su vida, se va a encontrar con estas situaciones. Es importante también no evitar cosas simplemente, ¿no? porque le causen ansiedad al niño, como comentaba, porque al final lo que puede ser beneficioso a corto plazo va a ser más perjudicial a largo plazo. Es importante también ser positivos y realistas, ¿no? No le vamos a prometer a los hijos y a hijas que no va a suceder, pues por ejemplo, que los padres no van a contraer el coronavirus. No podemos prometerles eso porque no lo sabemos, ¿no? Pero lo que sí que podemos hacer es decirles qué va a pasar o cómo podemos afrontarlo en el caso de que suceda, ¿no? Y que lo superaremos y quizás no tanto lo superaremos, sino que estaremos todos juntos para poder, bueno, quizás juntos no físicamente, pero sí emocionalmente, para poder apoyarnos. Respetar los sentimientos, pero no reforzarlos, ¿no? Entender lo que siente no significa que tengamos que reforzarlo ni que animarle a continuar, ¿no? con esos temores. Es importante también no hacerle preguntas que sugieran una respuesta, ¿no? De hecho, lo recomendable sería, pues en vez de preguntarle ¿estás preocupado por el coronavirus?, por ejemplo, que ya directamente estás dirigiendo la respuesta a sí, estoy preocupado, ¿no? O a no. Sería más cómo te sientes, ¿no? con esta situación actual, o quizás podemos dirigirla o especificarla un poco más. En vez de situación actual, pues cómo te sientes estando confinado, o cómo te sientes no pudiendo ver a tus amigos que están en el pueblo de al lado, o cómo te sientes en esta situación. Pero no estás asustado o estás abrumado, ¿no? Tampoco vamos a reforzar sus temores, ¿no? Al final se trata de evitar reforzar esos temores que a veces, sin querer, podemos hacerlo bien con el lenguaje verbal como con el lenguaje no verbal, ¿no? Con gestos, miradas, el tono de voz, ¿no? Muchas veces pasa, no necesariamente con esto, ¿no? Pero pues, los padres que, por ejemplo, tienen miedo a los perros. Claro, muchas veces se transmite ese miedo a los hijos e hijas, porque si tú vas por la calle con tu niño de la mano y ves a un perro y directamente aprietas la mano fuerte y cambias de dirección, el niño va a entender que eso es algo a lo que tiene que tener miedo, ¿sí? Entonces se trata de intentar controlar estas emociones, o más que emociones, estas reacciones, ¿no? Y darle ánimos, hacerles entender que van a hacer frente a esta situación, a esta ansiedad, y que van a poder superarla. Y recordarles que al final, cuanto más aprendan a gestionar y a tolerar la ansiedad, más disminuirá.
Además es importante intentar que el periodo previo, ¿no?, a la situación estresante sea lo más breve posible, ¿no?, lo menor posible. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de que nuestra hija o hijo tiene muchísimo miedo a ir al médico. Bueno, si tenemos cita la semana que viene, no tenemos que decirle desde ya que tiene cita la semana que viene, ni tenemos que estar recordándole todos los días o hablando sobre qué va a ir al médico o qué va a hacer en el médico o demás. Se trata de, bueno, pues hablaremos del médico en el momento en el que tengas que ir al médico, ¿no? Y lo afrontaremos en el momento, pero no hace falta de generar esta ansiedad anticipatoria que muchas veces es mayor que la ansiedad del propio momento, ¿no? El estar pensando durante tiempo de antes lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Además, planear lo que puede suceder, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, alguien contraiga el coronavirus, o en función de lo que le genere ansiedad en ese momento, puede permitirles cierta sensación de control, ¿no?, y de seguridad. O sea, si yo sé cómo puedo reaccionar, evidentemente no quiero que esto suceda, y me da miedo que esto suceda, y me genera ansiedad pensar que esto puede suceder, pero mi ansiedad probablemente reducirá si soy consciente o si sé qué puedo hacer en el caso de que esto suceda, ¿no?, si tengo un plan diseñado. Y bueno, evidentemente, si nosotros o si los padres y madres intentáis no hablar sobre vuestra ansiedad o esconder vuestra ansiedad, no va a ser nada útil, ¿no? Lo importante es hacerles ver que tenemos ansiedad, pero que sabemos gestionarla y que podemos gestionarla con tranquilidad, que sabemos cómo poder salir adelante y superar esa situación con tranquilidad. Bueno, desgraciadamente durante esta pandemia ha habido numerosas pérdidas, ¿no? Y es importante saber cómo podemos ayudar a los niños y niñas a gestionar el duelo, ¿no? Muchas veces, bueno, pues como comentaba antes, tanto con la desilusión como con otras emociones de este tipo, los padres tienden a proteger y a pensar que si no hablamos del tema no lo va a sufrir, ¿no? Entonces, ya que piensan que no van a poder encajarlo bien, quizás, ¿no? Pero es muy importante hacerles partícipes de este proceso a los niños y niñas para que puedan gestionar el duelo de una forma adecuada, ¿no? Perdón. No se trata de confiarles todos los detalles, no hay ninguna necesidad de eso, pero sí por lo menos, ya que no cuentan con los mismos recursos que contamos nosotros, pero sí por lo menos que sean conscientes de lo que ha sucedido, ¿no? Si por ejemplo una persona querida ha fallecido. Les explicaremos de forma clara y sencilla lo que está pasando, adaptándonos evidentemente a su vocabulario y evitando, pues como decía, detalles innecesarios. Además, claro, ¿qué pasa cuando no hablamos sobre este tipo de situaciones con los niños y niñas, ¿no? Pues pueden pasar varias cosas. La primera es que eviten hablar de ello porque piensen que es algo malo, ¿no? Porque si los padres no hablan de ello es algo malo, entonces no hay que hablar de ello. Esa puede ser una opción. Otra opción puede ser que eviten también hablar de ello, pero porque tengan miedo de hacer daño a sus padres y madres en caso de que los vean muy saturados, ¿no? Muy desbordados. Entonces puede ser que opten por callarse lo que sienten, por no saturar o desbordar más a sus padres. A veces tienden a proteger, ¿no? A querer proteger a los padres y madres. Pueden también fantasear con lo que ha ocurrido, porque si no cuentan con una información veraz sobre lo que ha ocurrido, pues pueden en su imaginación crear múltiples hipótesis, ¿no? Sobre lo que en realidad ha ocurrido. O por último, lo que puede pasar también es que desconfíen de nuestra palabra, porque si les hemos mentido o no les hemos contado la verdad, bueno, pues puede que desconfíen en un futuro de lo que les digamos o no, ¿no? Entonces, bueno, es fundamental poder expresar las emociones delante de los niños, favoreciendo pues, un clima de seguridad para que sean capaces de expresar lo que sientan en cada momento. Y bueno, existen una serie de tips o pautas que se pueden tener en cuenta
poder ayudarles a gestionar esta situación, ¿no? Por ejemplo, se puede realizar una ceremonia desde casa, una despedida, ¿no? Sí que es verdad que en el confinamiento, en función del momento, ha habido veces en las que no se ha podido celebrar ningún tipo de ceremonia a las que estamos acostumbrados, o bien se han realizado con ciertas limitaciones de aforo y demás, ¿no? Entonces, puede ser una buena opción quizás el poder expresar estas emociones pues haciendo un ritual en casa que puede consistir en, pues, por ejemplo, recordar historias que has compartido con esa persona, compartir anécdotas, contaros lo que sentís ahora, contar lo que os hubiera gustado decirle o lo que os hubiera gustado hacer con esa persona y no se pudo hacer. Bueno, pues al final consiste en despedirse de esa persona de una forma pues un poco más creativa, ¿no? Y, por ejemplo, también otra cosa que se puede hacer es coger una cajita bonita y meter algún objeto que nos recuerde a esa persona. No se trata tampoco de ponerlo en un lugar que esté cerca de la vista y que estemos todo el rato viéndolo, pero sí que sepamos que cuando queramos volver a conectar o volver a recordar a esa persona podemos recurrir a ese objeto y recordarla con cariño, ¿no? También podemos hacer un álbum de fotos, por ejemplo, o con dibujos, o con recuerdos, o con objetos, ¿no? que nos recuerde pues, precisamente lo que hemos vivido con esa persona que ya no está, ¿no? También se puede escribir una carta de despedida, pues contando las cosas pendientes, hablando sobre cómo nos sentimos ahora, cómo nos sentimos con esa persona en el pasado, cuando compartimos con ella. Y bueno, todo esto, para poder realizar todo esto de forma correcta, se trata de que podamos manejar las propias emociones para hablar con los más pequeños, siempre teniendo en cuenta que no se puede ridiculizar, ni cuestionar, ni juzgar nada de lo que sientan, y tranquilizar explicando que a pesar de que hay gente que está falleciendo, hay muchísimos sanitarios ayudando y curando a muchas personas, ¿no? Y evitar promover pues prometer que cosas que se alejen de nuestro control, ¿no? No vamos a prometerles que no me voy a poner enfermo, pero bueno, sí que le diré que si ocurre, pues, qué opciones, ¿no? vamos a tomar o qué soluciones vamos a pensar o a llevar a cabo. Y bueno, por último, es fundamental transmitir apoyo y seguridad. ¿Qué recursos tenemos materiales para poder gestionar todas estas, identificar todas estas emociones que van a surgir a lo largo de este periodo? Bueno, por un lado está el emocionario, que es un libro bastante completo, con un montón de emociones y dinámicas concretas. Por otro lado tenemos el cuento-libro Tranquilo y atento como una rana, Mindfulness para niños. Luego también hay otra versión para adolescentes, que no recuerdo bien cómo se llama, pero es fácil de buscarlo. Está también en euskera, Erne Tabare y Gelaren Pare, se llama en euskera, este disco-libro. Y es muy útil, tiene tanto teoría como audios concretos para poder hacer meditaciones o ejercicios de relajación. Luego hay, por ejemplo, un canal de YouTube que se llama Canal La Ranita, que tiene pues distintos vídeos y audios de meditación y atención plena para niños y niñas. Como algo más divertido podemos hacer uso del juego de mesa Feelings, que se puede utilizar con peques, pero para adultos también es muy útil y nos ayuda no solo a identificar las emociones propias y ajenas, sino a poder empatizar con ellas, ¿no? Y bueno, como cuentos, pues hay varios. Por ejemplo, el monstruo de los colores está diseñado con lenguaje muy fácil y muy sencillo para niños pequeños, y tiene un álbum ilustrado que permite pues identificar mejor estas emociones.
Luego también Paula y su cabello multicolor, pues habla de cómo trabaja las emociones más básicas, cómo van cambiando a medida que van cambiando las emociones. A Paula también se le cambia el color del pelo y demás, y pues tiene una serie también de preguntas, ¿no? Y también tiene un videocuento. Luego podemos hacer uso también de distintos juegos online, como por ejemplo Descubre cómo eres, ¿no? Que es un juego de distintas actividades para reconocer los sentimientos y emociones y trabajar la identidad y el autoconocimiento. Pelayo y su pandilla sería otro juego, pues con actividades muy variadas y también dedicado a trabajar tanto la identidad como las emociones, con distintos juegos, e incluso también se trabaja la higiene personal. Y por último, pues hay otro juego que se llama Conocerse y Valorarse, que este ya estaría dedicado más a niños a partir de 12 años, que bueno, podrían trabajar tanto el autoconocimiento como las emociones. Estos 3 últimos que he comentado serían juegos online. Vale, ¿cómo podemos gestionar este tipo de situación, ¿no? El confinamiento, cuando suceda. Bueno, no sabemos si nos va a suceder otra vez un confinamiento global, pero lo que sí sabemos es que puede pasarnos un confinamiento, bien porque hemos dado positivo, bien porque tenemos un contacto directo con positivos, o bien porque somos sintomáticos, ¿no? Porque tenemos síntomas. Entonces, teniendo en cuenta que esto puede volver a suceder, voy a dar una serie de tips, ¿no? o consejos que hay que tener en cuenta para estas situaciones. Lo fundamental, mostrar una actitud positiva. Somos conscientes de que no es una situación fácil y que no va a ser fácil para nadie, pero es importante tener muy presente que es algo temporal y que va a pasar, y que además puede ser un espacio para la reflexión y el autoconocimiento, y que además podemos centrarnos y valorar todo lo que antes dábamos por sentado y que ahora hemos perdido, ¿no? O sea, puede ser un espacio para eso. Es importante y fundamental en todos los sentidos mantener horarios y hábitos familiares habituales. Los niños necesitan estructura, tanto los niños como los adolescentes, y los menores necesitan, bueno, todo el mundo necesita estructura, pero los menores especialmente, ¿no? Entonces, es fundamental establecer una rutina con horarios tanto para las tareas de clase, como las tareas del hogar, como los ratos para el juego, ¿no? Tanto con tecnología como sin tecnología. Y de hecho tenemos que pensar en qué valoramos y qué necesitamos y estructurar este horario en función a eso, ¿no? De hecho, para los niños y niñas será un alivio poder predecir lo que tienen que hacer durante estos días, ¿no? Y bueno, yo diría que a partir de los 10 años lo idóneo sería que ellos mismos desarrollasen este programa. Evidentemente, pues otros podéis hacer, los padres y madres podrían hacer todas las sugerencias que quisieran convenientes, y evidentemente también luego van a asegurarse, ¿no? Y van a revisar los aportes que han hecho los niños. Pero el hecho de poder diseñarlo ellos les da cierta sensación de control, ¿no? Y bueno, es fundamental que primero se organicen las actividades que son necesarias, que no son postergables, como por ejemplo los deberes, ¿no? Y luego ya podemos dedicarnos al ocio, ¿no? Pero primero el orden sería recomendable hacerlo de esa forma. Bueno, además es importante también, como decía, dejar tiempo para el juego libre, para el deporte, para el movimiento corporal, incluso para el aburrimiento, que había dicho antes que es fundamental para el desarrollo de la creatividad. Además, muy importante, no vamos a utilizar la pantalla como niñero o niñera. Ya sé que es tentador porque hay veces que en el confinamiento, como decía antes, los padres están saturados, realizando malabares entre el trabajo, la crianza y demás, y sí que es verdad que tenemos que ser más flexibles con la tecnología durante el confinamiento que en nuestro día a día habitual, pero eso no significa que tengan que utilizar pues la pantalla, ¿no? como niñero o niñera.
Y bueno, es importante también cuando establezcamos rutinas, diferenciar entre las rutinas durante semana y las rutinas durante el fin de semana, ¿no? Además, es muy importante establecer reglas, acuerdos y dar ejemplo, ¿no? Si nosotros establecemos unas reglas, se trata de que nosotros también los cumplamos, ¿no? Por ejemplo, algo recomendable durante el confinamiento, y bueno, en general, a diario, es no utilizar pantallas durante la noche, ¿no? Porque promueven la activación y dificultan la conciliación del sueño. Bueno, pues si les estamos diciendo que es recomendable o prohibimos el uso de pantallas por la noche porque dificultan el sueño, si nosotros si los padres las están utilizando, es un poco incongruente, ¿no? No tiene sentido la explicación que hemos dado previamente, porque entonces nosotros también tendríamos, ¿no? Los padres también tendrían dificultades para poder conciliar el sueño. Además, se trata de que estas reglas y estos intentar tomarlas de la forma más democrática posible, ¿no? Hay 3 estilos educativos, nos encontraríamos, pues, por ejemplo, con el autoritario, el permisivo y el democrático, ¿no? El autoritario únicamente se centra en dar órdenes, generalmente además de forma agresiva, y la respuesta probablemente sea que en su presencia no se realice esa cosa que se ha prohibido, ¿no? Pero probablemente en cuanto a la presencia de la persona de autoridad desaparezca, la norma se va a incumplir porque no se ha interiorizado esa norma, porque simplemente se hace por miedo, ¿no? Por miedo a las represalias. En el cambio, en el caso permisivo, del estilo educativo permisivo, no hay norma, prácticamente los hijos son amigos y bueno, los niños y adolescentes necesitan límites y cuando no los tienen los piden a gritos. No es que los pidan tal cual, no nos van a decir de forma literal necesito límites, pero van a estar retando constantemente hasta que demos los límites. Por lo que lo ideal sería utilizar un estilo educativo democrático, ¿no? En el que negociemos, evidentemente con los muy pequeños es imposible negociar porque no tienen esta capacidad, pero con los más mayores y sobre todo con los adolescentes, sin negociación poco vamos a conseguir, ¿vale? Además, a la hora de establecer reglas es importante tener en cuenta que puede ser que los padres y madres no estén de acuerdo en el establecimiento de todas las reglas y puede que uno piense A y el otro piense B, pero y es normal que padres y madres discutan a la hora de establecer normas y reglas y límites, pero lo importante es que no lo hagan delante de los hijos e hijas. Evidentemente pueden tener discusiones, pero alejarlas del contexto, ¿no? Hay que saber diferenciar entre el sistema conyugal y el sistema parental, ¿no? Además, bueno, buscar la mejor forma de conciliar la vida laboral con la familiar es importante. Tenemos que recurrir a apoyos que tengamos, bien familiares o bien de los dos progenitores, y tratar de solucionar los conflictos familiares. Luego voy a hablar de 2 claves muy importantes para precisamente esto, ¿no? Para intentar gestionar los conflictos familiares. Y aprovechar, como punto positivo, aprovechar este tiempo para pasar más tiempo de ocio y disfrute con los hijos e hijas, ¿no? Y precisamente los más niños son los que más están agradeciendo el pasar tanto tiempo con los padres y madres que normalmente no estaban acostumbrados a tener, ¿no? Con los adolescentes, en cambio, es diferente, no agradecen tanto pasar tanto tiempo con los padres y madres. De hecho, generalmente eso lo que les genera es bastante tensión, entonces tenemos que poder empatizar con eso y entender que puedan estar muy frustrados e incluso rabiosos, ¿no? Lo más importante sería enfatizar el distanciamiento social, ¿no? Hacerles entender que por mucho que, claro, en los adolescentes es difícil que entiendan la necesidad del distanciamiento social, o más que lo entiendan, que la apliquen, porque se sienten invencibles. Primero porque es una característica propia de la adolescencia, ¿no? El sentirse invencible. E inmortal incluso casi, ¿no? O sea, asume riesgos porque no ves el peligro, ¿no? Pero aparte de esto, el hecho de que en los medios de comunicación y tal nos hayan contado que esta enfermedad afecta menos a los niños y a los adolescentes y tal,
les da esta sensación de seguridad, de hiperseguridad, y entonces no ven la necesidad de aplicar este distanciamiento social, a diferencia de los adultos, ¿no? Que evidentemente hay adultos que tampoco lo hacen, no le dan importancia al distanciamiento social, pero en los adolescentes esto es más evidente, ¿no? Y en este caso, lo importante sería, más que remarcar las consecuencias en la salud que puede tener en ellos, remarcar que esto es un problema social y que es una cuestión de solidaridad. Solidaridad con la comunidad y solidaridad con tu propia familia. Porque al final, bien, tus padres pueden ser personas vulnerables o, ya, si nos movemos a la familia más extensa, los abuelos, ¿no? Pueden ser personas muy vulnerables a la enfermedad que puede generar este virus, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, tenemos que entender su frustración. Por no ver a sus amigos y amigas, van a sentir mucha frustración porque además no están acostumbrados a estar tanto tiempo sin ver a sus amigos y amigas, y es normal que expresen esta frustración pues con brotes de rabia, por ejemplo, ¿no? Incluso escapándose de casa, que somos conscientes de que ha sucedido, ¿no? Entonces, bueno, si se escapa un adolescente de casa durante el confinamiento, lo primero que hay que tener en cuenta es el motivo por el cual lo ha hecho, porque no es lo mismo que se escape de casa porque va a tener un ataque de pánico y necesita respirar, porque en cuyo caso, evidentemente, no va a ser necesario un castigo, porque es una necesidad inminente el respirar aire puro para poder tranquilizar ese ataque de pánico. O, por ejemplo, si vemos que lo que necesita es estar con su pareja o estar con sus amigos, evidentemente les haremos saber que eso es algo que sentimos todo el mundo, ¿no? Que eso es algo que siente toda la población y que las limitaciones están ahí por motivos de salud pública y por su propia salud, evidentemente, y que evidentemente pues tendrá que haber consecuencias en ese tipo de situaciones. Hay veces que nos preguntan, ¿llamamos a la policía? ¿No llamamos? Bueno, yo optaría por llamar a la policía quizás como última opción. Antes de llamar a la policía se puede llamar a sus amigos para ver si está con ellos, se puede llamar a su novio o novia en caso de que lo tenga, ¿no? Se puede intentar averiguar por otras vías dónde está. Ahora, si no sabemos nada de dónde está, entiendo que la preocupación sea tan grande que consideréis llamar a la policía. En cualquier caso, en esta situación de gran tensión, yo no orientaría tanto los castigos a reducir los tiempos de socialización con sus amigos, ya que es algo fundamental y que bastante reducido se ha visto ya. Me refiero a socialización vía videollamadas, por ejemplo, sino, por ejemplo, que contribuyan de mayor forma a las tareas del hogar, ¿no? Bueno, te has escapado, bueno, pues ahora vas a tener que limpiar más horas al día la casa, o vas a tener que hacernos la comida, o vas a tener, ¿no? Que más que limitar las relaciones sociales, porque sí que es verdad que las necesitan y mucho, igual que las necesitan los adultos, ¿no? Pero quizás un poco más todavía. Apoyar la educación online es importante y entiendo que hay muchos padres que se sienten desbordados con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener en cuenta que con los más pequeños lo ideal sería realizar las actividades prácticamente como juegos, o sea, intentando que sean lo más divertidas posibles. Con los más mayores, realizar organigramas realistas, ¿sí? Y a la vista, o sea, imprimir y pegar en la pared. Y lo ideal sería tarea, recompensa, ¿sí? Vamos a realizar la tarea que es obligatoria y luego vamos a tener una recompensa, pues un rato de ocio pequeño en el que podemos, pues no sé, lo que sea. Por ejemplo, pues hablar hacer una videollamada con su pareja o con sus amigos o amigas, ¿no? Como habíamos dicho también con los adultos, es fundamental establecer hábitos saludables, pero especialmente en el caso de los adolescentes y sobre todo en los adolescentes que muestran signos de ansiedad o depresión. Es fundamental el establecimiento de hábitos saludables, no solo de higiene, sino de higiene del sueño, es decir,
unos horarios concretos y predecibles de cuándo acostarse y cuándo levantarse, un calendario de comida saludable, una rutina de ejercicio físico, ¿no? Además, tenemos que validar esta decepción que sienten, que es totalmente normal, y que es especialmente problemática para los adolescentes, ¿no? Que están como muy programados para pensar en la novedad, en la consecución de nuevos objetivos y demás. Pero bueno, también es importante que aprendan que esto es una parte más de la vida y que a lo largo de la vida van a sentir decepción pues en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de ensayar la forma de gestionar esta emoción. Además, pues practicar la atención plena, como había comentado antes, centrarnos en el aquí y el ahora y utilizar distintas estrategias como la meditación, la relajación y demás. El establecimiento de límites y normas claras, ¿no? Que nos permitan saber lo que pueden, les permita saber lo que pueden y lo que no pueden hacer, y a pesar de que hay algunos límites y normas que sí que se pueden negociar, ¿no? Como hablaba antes del estilo democrático y de la necesidad de negociar, hay otras que son innegociables, como puede ser el respeto, por ejemplo. El respeto es innegociable, no puedo negociar que me faltes el respeto un día a la semana, por ejemplo. No, o sea, eso no se puede negociar. Además, es muy importante respetar sus espacios e intimidad, entender que van a tener que tener espacios en los que estar solos en la habitación con la puerta cerrada, solos en el baño con la puerta cerrada, tienen necesidades, tienen que tener sus momentos de intimidad y evidentemente en el confinamiento estos se den muy reducidos, ¿no? Y por último, pues controlar el uso de pantallas, ¿no? El uso de pantallas, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo gestionamos esta situación en este momento? Ahí hay una foto, ¿no? Que pone: la vida no está confinada a una pantalla de 10 centímetros. Y parece que en el confinamiento lo ha estado, ¿no? No se trata de ser quizás tan rígidos con los horarios como podríamos haber sido previamente, ¿no? Yo qué sé, porque es recomendable además establecer unos horarios de uso de las pantallas para que no sean excesivos. De hecho, se recomienda que el uso de pantallas para el ocio sea de 1 hora al día, más o menos, o 2 horas al día, en el caso, por ejemplo, de 1 y 2 horas con los adolescentes, ¿no? Pero claro, es evidente que quizás tenemos que flexibilizar un poquito más estos horarios en el confinamiento. Eso no significa que flexibilizarlo sea estar todo el día con la pantalla, ¿vale? Se trata de encontrar una especie de equilibrio. Decía antes, no utilizar las pantallas como niñeros ni tampoco como chupete emocional. Y esto es algo que me encuentro muy a menudo en los talleres en los colegios. Muchos niños y niñas, cuando sienten rabia, cuando sienten ansiedad, o sea, cuando sienten frustración, cuando sienten alguna emoción desagradable, tienden a o bien coger un videojuego y ponerse a jugar, o bien coger el móvil y mirar las redes sociales, o bien ver una serie de televisión. Tienden a evitar esas emociones distrayéndose. Entonces, lo idóneo es poder identificar, expresar, validar y gestionar esta emoción, seguir todo ese proceso, ¿vale? Y luego ya, una vez que todo esto haya sucedido, será el momento de poder utilizar la pantalla, pero desde luego no como chupete emocional. Y de hecho es algo que vemos, ¿no? O sea, estás en una sala de espera y de repente ves a un niño llorando y muchas veces los padres lo que hacen es: le doy el móvil y deja de llorar. O, por ejemplo, esperando a que en un restaurante, por ejemplo, llegue la comida. El niño da la guerra, le doy la pantallita y se calla un rato, ¿no? Bueno, no es la mejor estrategia, desde luego. Sería idóneo poder promover otro tipo de ocio saludable y controlar el uso que se hace de ellas, no solo el tiempo, sino el uso. ¿Qué están viendo? ¿Qué están haciendo? ¿No? ¿Son apropiadas para su edad las aplicaciones que utiliza? ¿Qué tipo de información está recibiendo, ¿no? con la pantalla? Y sobre todo, ¿es capaz de cuestionar mediante el pensamiento crítico lo que está recibiendo? Esto sería importante.
Y luego, bueno, conocer exactamente cuáles son los juegos y aplicaciones que utilizan, y para poder conocerlas pues hay que jugar, o sea, los padres tendrían que poder jugar, ¿no?, para poder conocer exactamente en qué consiste el juego. No os digo que juguéis todos los días con ellos, pero por lo menos una vez para poder saber a qué está jugando, ¿no?, realmente. Y cuáles son las características, y poder fomentar un espíritu crítico frente a ese juego, o incluso prohibirlo si evidentemente es muy violento para su edad, ¿no?, por ejemplo. Además, sería importante que pudierais conocer los riesgos y ventajas que conllevan, ¿no?, las nuevas tecnologías. Si hablamos de ventajas, pues hablamos de inmediatez, hablamos de conexión, hablamos de que nos ha permitido tener un nivel de conocimiento de forma inmediata al alcance de nuestras manos, pero también tenemos que hablar de riesgos, y si hablamos de riesgos tenemos que hablar de adicción, tenemos que hablar también de una serie de riesgos más relacionados quizás con las redes sociales, como pueden ser el grooming, por ejemplo, que hace referencia a cuando adultos se crean perfiles falsos para hacerse pasar por menores e intentar ligar y conseguir imágenes pues de desnudos de menores, o incluso quedar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, no voy a profundizar más en los riesgos porque sí que va a haber una sesión posterior en la que voy a entrar más en detalle, por lo que, bueno, lo dejo ahí, pero que es importante que conozcáis los riesgos para poder transmitírselos, ¿no? Y por último, pautas de autoprotección, como por ejemplo, no dar datos personales en las redes sociales, ¿no?, pero que ya comentaré más adelante en las siguientes sesiones. Y bueno, por último voy a hablar de las claves para la resolución de conflictos en el hogar, ¿no? Yo diría que son la empatía y la asertividad. Por un lado, la empatía es la capacidad de conectar con los sentimientos de otra persona, viendo la situación desde su perspectiva y sin juzgarla. Yo he puesto una imagen muy gore, pero que nos enseña muy bien la necesidad de la empatía, o más que de la empatía, la necesidad de entender la perspectiva de la otra persona. Aquí hay un acantilado y hay una mujer que se ha caído por el acantilado. Hay un hombre que le está agarrando de la mano para que no se caiga del acantilado, pero claro, hay una serpiente que le está haciendo daño en la mano a la mujer, por lo que está a punto de caerse, y hay una piedra en la espalda del hombre que le está haciendo mucho daño y le está impidiendo que coja a la mujer. Pero ni la mujer ve la piedra, ni el hombre ve la serpiente. Entonces, el hombre piensa, ¿por qué no intentas hacer más esfuerzo para subir arriba? Y la mujer piensa, ¿por qué no intentas hacer más esfuerzo para subirme arriba? Pero si no se comunican, si no comunica cuál es la realidad de la otra persona, o sea, cuál es tu propia realidad, si no la comunicas, difícilmente la otra persona va a poder empatizar contigo, ¿vale? Difícilmente la otra persona va a poder ponerse en tu perspectiva y analizar la situación como tú la estás viendo, desde tu realidad, si tú no le comunicas cómo tú percibes esta realidad, ¿vale? Esto por un lado, y luego por otro lado la asertividad, ¿no? Hay tres formas de comunicación, serían la comunicación agresiva, la comunicación pasiva y la comunicación asertiva, mientras que en la comunicación agresiva simplemente tenemos en cuenta nuestros derechos, nuestras necesidades y nuestras opiniones, y pasamos por encima de las del resto de las personas. Con la comunicación pasiva pasaría lo contrario, es decir, únicamente tenemos en cuenta las necesidades, opiniones y derechos de la otra persona, entonces acabamos haciendo lo que la otra persona quiere sin tener en cuenta nuestros deseos. Y la comunicación asertiva, que sería la más idónea, sería la de conocer los propios derechos y defenderlos respetando a los demás, ¿no? Y por último, ya para acabar, definitivamente voy a dar una serie de claves que tenemos que tener en cuenta para poder comunicarnos de forma asertiva en el hogar, ¿no? Primero, la importancia de la comunicación no verbal, que muchas veces se nos olvida, ¿no? Entonces, claro, no sirve de nada que le estés diciendo, que estés utilizando mensajes yo, ¿no?, que ahora voy a explicar lo que son, por ejemplo, y estés utilizando a nivel verbal una comunicación asertiva si luego estás utilizando una mirada que mata, ¿no?, porque es incongruente y la persona no va a poder entender el mensaje que estás mandando. Entonces, se trata de utilizar un contacto ocular directo, pero agradable, no miradas asesinas, ¿sí? Una voz conversacional y un habla fluida, ¿no? Además de una postura erecta y las manos sueltas, ¿no? Mientras que, por ejemplo, cuando nos comunicamos de forma pasiva tendemos a mirar para abajo y a bajar el tono de voz.
Y cuando nos comunicamos de forma agresiva, miramos arriba, ampliamos nuestra posición corporal, ¿no? Pues la comunicación asertiva sería básicamente esta posición recta, habla fluida y un tono de voz conversacional. Hay algo fundamental para poder comunicarnos de forma asertiva y es bajar la guardia. Bajar la guardia quiere decir no vamos a contestar a la defensiva. Y muchos padres dirán, es que me provoca. Sí, y los adolescentes provocan y es parte fundamental de la adolescencia, la provocación. Pero ¿de qué sirve que si él te provoca, tú respondas de forma agresiva? Absolutamente para nada. Entiendo que es difícil poder gestionar esa rabia que te provoca, esa provocación que él realiza. Entonces quizás es importante tener en cuenta el semáforo mental de las emociones, ¿no? Cuando estamos en rojo, cuando nuestras emociones están en rojo, stop. Igual que cuando paramos con el coche cuando está en rojo, hay que parar con las emociones cuando está en rojo. Quiere decir que no es el momento de comunicar absolutamente nada, porque probablemente todo lo que salga de nuestra boca va a ser de forma agresiva. Y no es el momento. Entonces podemos separarnos, alejarnos, darnos un break, respirar, realizar relajaciones, dar un abrazo a nuestra pareja, cualquier estrategia que os funcione, ¿vale? Y ya cuando estéis en naranja verde será el momento de poder comunicar de forma asertiva. Vale. La segunda parte sería, una vez que somos conscientes, ¿no?, de que no queremos estar a la defensiva, vamos a comunicar a la otra parte, ¿no?, que queremos intentar tener una conversación de forma asertiva, ¿no? Entonces, en vez de decirle tu manera de discutir no es la correcta, que es una tendencia, hay tendencia a decir eso, ¿no?, con lenguajes tú y no lenguajes yo, ¿no?, de cómo yo me siento, tu manera de discutir no es la correcta. En vez de utilizar eso, pues podemos decir algo así como: me he dado cuenta de que no quiero seguir discutiendo de esta forma y, empezando por mí, ¿no?, me gustaría que hiciésemos un esfuerzo por cambiar la forma en la que hablamos. Esa sería una forma mucho más asertiva de pedir la comunicación asertiva. Luego es fundamental utilizar mensajes yo, frases en primera persona, ¿no? No es lo mismo decir me sentí mal cuando tú me hiciste tal que cuando sucedió eso me dolió, ¿no? O sea, perdón, no es lo mismo decir tú me has hecho daño que cuando sucedió esto, cuando hiciste esto, me dolió. Porque al final lo que se trata no es de buscar culpables, sino de hacer ver que lo que ha sucedido o que lo que esa persona ha hecho te ha hecho sentir dolor, ¿no? Luego otra técnica sería la del disco rayado, que es repetir constantemente. Esto con niños hace falta muchas veces. Repetir constantemente, pero no elevando el tono de voz cada vez más, sino repetir constantemente, incluso se puede con las mismas palabras, para no desviar el tema, ¿no? Porque hay veces que intentan convencer de algo que ya decía, que hay cosas que no se pueden negociar, por ejemplo, como el respeto, ¿no? Y luego, por ejemplo, el interrogante asertivo puede servir ante una provocación, ¿no? Por ejemplo, si te dicen, es que eres la persona más irracional que conozco, ¿no? Pues le puedes preguntar, de qué o en qué soy irracional, ¿no? Y cómo crees que podría mejorar esta situación, o cómo crees que podría mejorar esta falta de racionalidad de la que hablas. Y por último, la aserción negativa, que es una autocrítica, que es algo que probablemente no se esperen, ¿no? Pero pues igual, si nos están diciendo estoy harta de que no me dejes mi intimidad, ¿no? Es una frase como que un adolescente puede emitir, que estoy harta de no tener intimidad. Bueno, pues podemos asumir nuestra parte de responsabilidad. Lo siento por no haberte dejado intimidad, explicar por qué ha sido pues porque estaba preocupado y creía que necesitaba ver lo que estabas haciendo porque estaba preocupado por tu salud, por ejemplo, y cómo podría enmendar el error, ¿no? ¿Qué podría hacer para que tú te sintieras mejor? Básicamente es lo que, en pocas palabras, lo que define esa pequeña foto, ¿no? I feel, I need, I want, I desire. Centrarnos en el yo, qué quiero, qué necesito, qué puedo hacer para cambiar y para ayudarte a ti, qué deseo, qué quiero. Y eso es todo, muchísimas gracias. Ahora voy a mirar a ver si hay alguna pregunta e intentaré responderos. A ver.
Creo que no hay ninguna pregunta, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos el martes que viene con la sesión Jazarpenaren aurrean, Jazarpenaren aurrean zelan erantzun, familiak eta justiziak. Eskerrik asko.